Buenos días, vamos a dar comienzo al siguiente video preparando el tema del acorde y la tónica. Estamos explicando lo que es un acorde y lo que es una tónica para poder incursionar dentro del estudio del arte de la música a nivel de la segunda fase de la doctrina gnóstica trascendental. Habíamos hablado de la nota clave. ¿Qué es la nota clave? Entonces la nota clave que se estudia en la gnosis, más precisamente en el libro que se titula Logos Mantra Anteurgia por el venerable maestro Samael Aun Weor, estudiamos algo sobre la nota clave. Todo esto está relacionado al mantra. El mantra es la palabra secreta que se supone ayuda o activa el desarrollo de las facultades psíquicas y la lucidez onírica. Ese es lo que se llama el mantra. Entonces el mantra dice el maestro Samael en su libro Logos Mantra Anteurgia, que debería pronunciarse el mantra, cada mantra en una nota clave. Y nadie se entendía en qué consistía la nota clave, porque hasta ese momento no se conocía que el gnóstico para poder trascender debe acceder a el estudio del arte de la música. Hay que conocer la teoría de la música y hay que practicarlo. Hay que poner en práctica la música para conocer qué es un acorde y qué es una tónica y qué es una nota clave. Y según como en la medida que vamos entendiendo qué es la nota clave, entonces podemos comenzar a decidir, tomamos la decisión si vocalizamos o no vocalizamos, si trabajamos con los mantras o no trabajamos con los mantras, porque los mantras mal vocalizados no sirven, los mantras mal vocalizados no sirven, los mantras sirven. Está demostrado que la palabra tiene poder, el mantra es la palabra mágica, la palabra profunda, la palabra que se supone desarrolla esas facultades. Y las pronunciamos bien, se desarrollan bien esas facultades, pero si las pronunciamos mal, entonces se desarrollan mal esas facultades. Cuando la persona no entiende qué es la música, qué es el arte de la música, que es combinación de todas las notas y todos los sonidos en una forma ideal al oído, agradable al oído, entonces es posible que se verifique el registro de notas falsas, que no tienen ninguna relación con la verdad, o sea, con el propósito evidente de la teurgia. O sea, la teurgia es, por decirlo así, la música. Es los efectos que puede producir una combinación de sonidos a partir del sentido del oído, y esos efectos son captados por el cerebro y reflejados en la psique. La persona que sabe de música le queda más fácil despertar oníricamente y hacerse una persona lúcida durante su sueño, porque la música es uno de los artes, que activan, por decirlo así, esa vivencia espiritual. O sea, la música, habíamos dicho que la música, la masonería, la música y la pintura, son las artes que activan, y que tiene la posibilidad de aumentarnos la facultad de desarrollar esos sentidos espirituales. Entonces, el gnóstico trasciende cuando es pintor, cuando es masón y cuando es músico.
Entonces, a partir de estas tres artes, nos estamos enfocando en el día de hoy en la música. Estamos por estos días entrados en la música. Cuando la persona no sabe qué es, de qué estamos hablando aquí, entonces es posible que se verifique el misterio de la concesión errónea de las 7 trompetas. De las 7 trompetas. Cuando leemos en el Apocalipsis, vemos que se les dieron a los 7 ángeles las 7 trompetas y todo se volvió un escándalo. Se volvió un escándalo porque se le dio trompetas a las personas que no sabían tocar trompeta, que no sabían de música, no sabían para nada para qué servía eso. Entonces tocaron las trompetas y todas las trompetas, todas las cosas que sucedieron, a medida que cada uno fue tocando su trompeta como le dio la gana, entonces sucedieron las cosas que sucedieron porque esas trompetas activan esos eventos cósmicos y esos pasajes apocalípticos. Entonces tocó la quinta trompeta en el Apocalipsis 9, 1:12. En el Apocalipsis 9, 1:12 dice que Samael, un veor, que es la palabra de Dios, tocó la quinta trompeta y todo se volvió un caos. Todo se volvió un caos porque cuando él toca la quinta trompeta se le dio la llave del abismo a los gnósticos y todos corrieron como locos tocando trompeta o no sé qué, con una llave, enloquecidos, iba a bajar a la hermana esfera y se metieron en problemas. Entonces dice que en ese momento se alude o se sugiere que el gnóstico marcó una nota falsa. Una nota falsa. Una nota falsa. Todos los que marcaron notas falsas se transformaron espiritualmente en hanasmusianos. Los hanasmusianos son personas que oníricamente se supone que oníricamente tienen la figura o asumen la imagen de un murciélago, o un vespertilio, una especie como de demonio que tiene alas de murciélago. Entonces eso se llama un hanasmusiano. A nivel de la gnosis, del movimiento gnóstico internacional, aparecieron muchos hanasmusen, y esos hanasmusen son los que empiezan a conspirar y se vuelven sediciosos. Las personas sediciosas son las que conspiran y las que comienzan a hablar mal de los poderes superiores. Entonces a discutir cosas que no conoce y a decir que el maestro Julano, que el maestro Sultano o que el maestro Perencejo se cayó y que está equivocado. Y por aquí en las redes sociales vemos, por ejemplo, el caso de los hackers. Los hackers son, por decirlo así, terroristas informáticos que inclusive se toman el abuso de crear inclusive páginas para conspirar de las demás personas que están haciendo una obra objetiva, que tiene un propósito objetivo dentro de la conciencia. Entonces estas personas por lo general crean una página, se ponen a hablar y a rajar, en Colombia se dice rajar a la persona que habla mal de otra persona, un sedicioso, una persona que disocia, es una persona que comienza a inventarse cosas y a decir que uno está mintiendo, que estamos haciendo las cosas mal hechas y a conspirar. Pero esas personas crean esas páginas y no muestran la cara. O sea, muestran las imágenes, ponen la imagen de la persona que está haciendo la obra y hablan mal de esa persona, y entonces habla una persona por allá detrás de cámaras ese es el hacker.
Ese es el hacker. El hacker es la persona que está conspirando y que conspira sin causa, porque es que no tiene causa, no, a esta persona sin duda no le están pagando para que haga eso, no, pero él cree que con eso va a comer, con eso va a buscar, con eso se va a ganar la comida, o con eso se va a ganar el vestido, o con eso se va a ganar un puesto público, con comenzar a conspirar contra los ministros de la verdadera obra, de la verdad. Entonces, esas personas marcan una nota falsa. Vamos a mostrar aquí a nivel de la web el caso, por ejemplo, de un ejemplo de hacker, que aquí lo vemos en una página que está en YouTube y aparece con un nombre, se llama Gnosis. Como primera medida no sabe qué es la palabra Gnosis. Como segunda medida se llama Gnosis Leak, que no sabe qué quiere decir Leax. El hacker no sabe qué quiere decir Leax. Leax significa desplazado. Una persona que se desplaza. Es como una persona, como un cangrejo ermitaño que utiliza la concha de un caracol y cuando ya no le sirve la concha, no cabe allí en esa concha, entonces se desplaza a buscar otra concha y a hablar mal del caracol que le prestó la concha. Eso es lo que significa Leax, el desplazado. Es como el judío errante que anda de aquí, anda para allá y en toda parte donde anda hablan mal hasta de sus propios progenitores, hasta de sus propios padres. Entonces vamos a mostrar aquí a nivel de la web, la página de YouTube, vamos a mostrarlo acá. Y la vamos a mostrar en pantalla grande para que todo el mundo sepa en qué consiste esa cuestión de la nota falsa en el ministerio. Entonces aquí vemos la página, se llama Gnosis Leaks. Conocido más por su alias de Yorkul Shoaks, es uno de los últimos autonombrados sucesores. Pero a gran diferencia de otros, Guillermo Machado trae una doctrina completamente alejada de lo que es el gnosticismo que dejó Samael aún Weor. De hecho, él llama a su doctrinica musical, la gnosis trascendental o segunda etapa. Guillermo Machado se considera a él mismo como el Mesías y el profeta Jonás, pues dice que él viene después de Samael, también porque se arrepintió de la novena esfera, y porque toca el acordeón. Su desprecio a los misterios mayores e iniciáticos se ve en su tenebrosa doctrina en que él enfatiza que la iniciación significa que usted toma alcohol y que está asumiendo un estado de ebriedad gradual que va aumentando a medida que se ingiere el alcohol. Definitivamente estas personas no saben lo que están haciendo, ni lo que están diciendo. Tienen acceso a las web y no sirven para nada, no sirven sino para estorbar y para conspirar en contra de la obra que Dios ha ordenado que se haga. Todos los judíos que han querido reorganizar y que han querido volver a construir lo que Moisés dejó para que se hiciera, tienen quien se les oponga. Eso se llaman los hackers. Esos son como unos parásitos que son más peligrosos que los virus y que la bacteria. ¿Por qué? Porque marcan una nota falsa. Para el estudio de esta nota clave y de esta nota falsa, para el estudio de estas notas claves y identificar esta nota falsa, tenemos que empezar a nivel de la gnosis, de la segunda fase de la segunda fase de la doctrina gnóstica trascendental. Tenemos que empezar por estudiar lo que son los acordes y las tónicas. Y se dice que podemos trazar un círculo donde encontramos aquí todas las alturas tónicas en su orden, toda la sucesión de quintas, y hacia atrás la sucesión de cuartas justas. Entonces todos los músicos deben saber a estas alturas en qué consisten las quintas, escala de quintas y escala de cuartas, y a medida que vamos avanzando lo vamos a ir
esclareciendo. Cuando encontramos aquí un acorde, por ejemplo, vamos a encontrar aquí una altura Si. Esta se llama la tónica Si. Entonces, ¿qué es el acorde? El acorde es la suma de tres notas, o sea, la prima, tres notas, que deben ser la primera, que se llama la prima debe ser la tercera nota y la quinta nota de la escala cromática dada, de esa escala, nota. Y de acuerdo a un modo determinado, ya sea un modo menor o un modo menor o un modo mayor, que cada modo tiene su forma, su secuencia, entonces se reparten esas tonalidades y esos tonos y esos semitonos y nos va a dar un conjunto de 7 notas que empiezan por esa altura. Por ejemplo, si vamos a hablar de Do, la escala de Do es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Esta se llama la escala cromática de Do en modo mayor o en modo menor. Entonces vamos a estudiarla en modo menor. Entonces en modo menor tomaríamos un tono más medio tono, o sea un semitono, un tono más un tono, más un semitono, más un tono, más un tono y más un tono. Cuando tenemos esta fórmula ya concebida, un tono más medio tono, más un tono, más un tono, más un tono, entonces ya sabemos que nos va a dar a partir de Do una escala natural, una altura tónica natural que se llama Do, o sea, Do mayor. Do mayor, no hay que confundir el Do mayor con el Do sostenido, porque una cosa es Do sostenido y otra cosa es el Do mayor o el Do natural con el Do menor. No es lo mismo. Si estamos hablando de Do sostenido, es Do modo menor. Si estamos hablando del Do natural, es modo mayor. Y en ese mismo orden de ideas podemos explicar lo que es las escalas tónicas y las notas falsas de la escala cromática. Cuando ya encontramos que alguien marcó una nota falsa en el registro de la escala cromática, entonces se descompone por completo el acorde. El acorde ya no es un acorde, ya deja de ser un acorde, porque si yo voy aquí a marcar Do, Re natural, Mi natural, y en vez de ponerle a este Fa le pongo un Fa sostenido, ese Fa sostenido es la nota falsa. Y en ese mismo orden de ideas, cuando se marca una nota falsa, se descompone la escala cromática y se convierte todo en un caos. Por eso en el Apocalipsis dice que se le dieron las 7 trompetas y todo se volvió un caos. Todo se volvió un caos. Entonces, recibieron las 7 trompetas y hubo un silencio como por media hora, y luego se le dio mucho incienso para agregarlo a las oraciones de los santos, y cuando se le dio ese incienso provocó, de hecho, el caos. ¿Cuál es el caos? El caos de ese incienso. El caos de ese incienso es la nota falsa que produce los alucinógenos, el humo de los inciensos, prácticamente fuman alucinógenos y le revuelven alucinógenos y le revuelven alcohol a los rituales, y entonces ya no se producen las notas claves correctas que dan origen a esa escala o a esa melodía en esa escala cromática absoluta y objetiva. Buenos días.